Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy Carlos Alberto La Rosa Lama y voy a tener la satisfacción de desarrollar algunas charlas relacionadas al tema de superación y aprovechamiento de la crisis de coronavirus. Tal como hemos dicho, son varias conferencias o charlas o temas de conversación que iremos desarrollando en los próximos días, de tal manera que sirvan para acrecentar nuestra confianza en nosotros mismos y reconocer que podemos superar esta crisis, que es no solamente sanitaria, sino que también tiene aspectos económicos, sociales y políticos. Hay evidentemente esperanza de mi parte para que estas charlas sirvan a todos ustedes y que verdaderamente nos ayuden a salir de este marasmo, de esta situación crítica que no la hemos buscado, que no la hemos pedido, pero que la venimos padeciendo y que con toda seguridad tenemos la capacidad para superarla y también tendremos la inteligencia para aprovecharlos. Entonces, señores, vamos a dar comienzo a esta primera charla que lleva por título Reconociendo la existencia de la crisis del coronavirus. Evidentemente que esta crisis, como hemos dicho, tiene aspectos sanitarios y también económicos, sociales y políticos. Esta crisis, con ser tan mala que llega a nivel de endémica, en realidad nosotros sabemos perfectamente que también tenemos la capacidad de superarla, tenemos la suficiente fuerza para salir de ella airosos, como hemos salido de otras varias crisis, también sanitarias y también económicas y políticas. Este es el propósito de esta charla, esencialmente reconocer la seriedad y gravedad de la crisis y a su vez reconocer la mayor fuerza que tenemos para superarla. Y hay algo que es especialmente importante, a lo que no le damos la suficiente importancia que tiene para nosotros, y es que con esta crisis no se ha interrumpido la comunicación, no se ha interrumpido la capacidad de usar medios tradicionales y modernos para capacitarnos, para poder ilustrarnos y sobre todo para informarnos y comunicarnos a nivel local, nacional y mundial. Lo que estamos haciendo en este momento, comunicarnos entre nosotros, hacer planteamientos objetivos, serios y responsables, buscando la superación de la crisis. No hemos buscado la crisis, ha venido ella con el virus que ha salido en otros países, en otra realidad, y que ha llegado, y se ha llegado para instalarse por un tiempo que todavía no sabemos, pero cuyo resultado es grave para nosotros, y esto es lo que tenemos que nosotros tomar conciencia de tal realidad. No podemos eludir la responsabilidad de conocerla y reconocerla, pero a su vez tampoco podemos dejar de lado de conocer y reconocer la capacidad que tenemos para superarla. Este es el tema, este es el material con que esta tarde trabajaremos, y veremos que finalmente esta es una gran oportunidad, que tenemos la posibilidad de conocernos y reconocernos como somos, de reconocer que antes de la crisis hemos dejado de lado cosas verdaderamente importantes y que serían de beneficio para nosotros
y para nuestros semejantes, que hemos mirado con desdén, con despreocupación y hasta con falta de responsabilidad algunos asuntos, como personas, como sociedad y como Estado. No podemos dejar de reconocer que lo que miramos ahora y que ha aparecido de manera nítida por la crisis en la que estamos, se ha podido superar y no tiene nada que ver con las condiciones de dignidad humana a que todos los peruanos y peruanas tienen derecho. Basta ver los noticieros para identificar las condiciones infrahumanas en que han vivido y viven poblaciones enteras en nuestro país, comenzando por la capital de la República, en Lima, y en otras varias ciudades del Perú, tanto sea de la costa como de la sierra y de la selva. Y entonces, estimados señores, lo primero que decimos es que esta crisis no la hemos buscado, no la hemos provocado y la estamos padeciendo. Esta crisis habrá de tener efectos negativos, efectos perversos que no están solamente en el momento actual, sino que también seguirán presentes en un tiempo más o menos largo, más o menos corto, como se quiera. Los científicos nos dicen que probablemente la cura, la vacuna contra este virus estará dentro de 12 o 18 meses. Que también se están haciendo ensayos en distintos países, incluyendo el nuestro, para tener una solución, para tener la vacuna y algún otro medicamento por combinación de otros que puedan servir para solucionar el problema específicamente de tipo sanitario. Tenemos la seguridad que lo vamos a superar, como hemos superado otras plagas, como fue el problema que sucedió en 1918, cuando hubo epidemia, cuando hubo igualmente la epidemia del tifus, que hemos superado la viruela y otras más, pero que también superaremos crisis económicas y políticas. Basta recordar cómo hemos salido del enorme problema que vivió el Perú de 1980 al año 2000 y que causó la muerte de muchas más personas de lo que hasta ahora causa y se estima que va a causar la crisis del coronavirus. Y entonces, señores, hay que ver esta crisis como una oportunidad de conocernos y reconocernos, como una oportunidad que tenemos los peruanos y las peruanas de hoy y de la próxima generación para superar las condiciones extremadamente inhumanas en las que han vivido muchas personas sin ninguna culpa y que más bien ha correspondido a la posición hegemónica de algunos grupos que han preferido sus intereses individuales o de grupos privilegiados y dejar a estas poblaciones en el abandono, que se les ha despojado de su condición humana, que se les ha pretendido marginar, excluir y quitarles incluso lo más íntimo de su dignidad. Pero que felizmente todos, absolutamente todos, podemos decir que esta dignidad, que esto que es lo íntimo de cada persona, no ha sido abandonado, está aletargado por las condiciones mismas de vida que tienen, pero que podemos reunirnos,
podemos agruparnos, podemos responder solidariamente y, como la vieja leyenda del Incarri incaico, volvamos a juntarnos con fuerza y ser precisamente la gran nación que una vez fuimos. Tenemos la esperanza y la seguridad de que nos vamos a reencontrar los peruanos y peruanas de todas las edades, de todas las latitudes, de todas las condiciones económicas, de todas las posiciones sociales y de toda la confluencia de partidos, de movimientos y grupos ideológicos y políticos para salir adelante con una sola bandera, la del Perú, con una sola causa, la del Perú, con un gran beneficiario, el pueblo del Perú. Y esto, si sabemos, si queremos superar y aprovechar esta crisis del coronavirus. Entonces, en primer lugar, este reconocimiento que nos debe llevar a ser objetivos, que nos debe llevar a reconocer que, como toda la especie humana, somos solidarios desde siempre, porque los humanos, desde hace muchos años, desde que aparecimos en la Tierra, desde aquel tiempo en que vivíamos en cavernas y los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban justamente en casa para preservar la especie, juntos se enfrentaban a los peligros, a los riesgos de la naturaleza, a la presencia de los animales, y entonces poco a poco fuimos saliendo y comenzamos a usar el lenguaje y comenzamos a reunirnos, y a través del tiempo hemos llegado hasta el momento actual en que hemos desarrollado y seguimos desarrollando tecnologías, pero que tanto las tradicionales como las modernas habrán de juntarse, habremos de usarlas y así sacar adelante lo que tanto queremos: vivir en condiciones de desarrollo, en condiciones adecuadas a la persona humana, a la dignidad de la persona humana. Entonces se trata de ser racionales, de tomar todo aquello que nos conviene y dejar de lado lo que no nos conviene. En realidad, si esta crisis estamos viviendo tan fuertemente y nosotros padecemos, no es por nuestra culpa, no es por nuestra responsabilidad, porque bien la podemos nosotros sacar adelante. La responsabilidad nuestra es enfrentarla decididamente. Cuando nos reconocemos como tales, tenemos el derecho de identificar que hay algunas personas irresponsables, algunas personas que dan muestra de falta de solidaridad, porque aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Cuando nosotros reconocemos que podemos y debemos cuidar al otro, porque así nos cuidamos nosotros mismos, y que cuidándonos a nosotros mismos estamos cuidando a los demás, ¿quién en su sano juicio va a querer hacerle daño a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos? Absolutamente que no. Hacerlo es una muestra de irracionalidad. Hacerlo es una muestra del nivel de deshumanización al que pueden llegar algunos de manera irresponsable y de absoluta falta de solidaridad. Y precisamente cuando nos reconocemos nosotros como miembros de la comunidad nacional, como miembros de la comunidad mundial humana, entonces sabremos
que tenemos capacidad y pondremos nuestra fuerza a disposición de la gran causa de salir de la crisis y avanzar hacia el desarrollo. Muchas veces nuestra reacción ha sido aquella que se ve con un enfoque de vaso medio vacío, y nosotros decimos que es mejor, que es más conveniente actuar con el enfoque del vaso medio lleno, que es que ya tenemos una parte avanzada y vamos a seguir tras ella, que reconocemos que no nos hemos cuidado lo suficiente, que no hemos tomado las medidas pertinentes antes de la crisis para tener las enfermedades que tenemos, para tener una sociedad tan desestructurada como la que tenemos, para que hayan tales diferencias de clases, para que haya tal diferencia en el ingreso de un pequeñísimo grupo que ostenta mucha riqueza y una gran mayoría de población que en realidad no tiene casi nada. Y es que aquí hay un problema de las personas que tienen mucho, porque, como decía Lacordaire, era tan pobre, que solo tenía dinero. Nosotros nos vamos a demostrar a nosotros mismos que sí necesitamos el dinero, que sí lo podemos conseguir, pero que tenemos mucho más que dinero, que tenemos gran capacidad de resiliencia. Nos podemos y nos queremos levantar y volvernos a levantar cuantas veces sea necesario para que los niños de esta y las próximas generaciones vivan como les corresponde, vivan como muchos de los padres y madres de esta generación no han vivido, no porque no han querido, sino porque la sociedad y el Estado les negaron esta posibilidad, y que esta crisis que vivimos actualmente puede ser realmente el divorcio un aquarum, puede ser el separar las aguas y aquello que se queda atrás, aquello que se debe quedar atrás y aquello que viene hacia adelante, que es precisamente lo que nos corresponde a nosotros como personas, que nos corresponde a nosotros como peruanos, y saber reconocer el gran mensaje incario. Muchas veces solamente decimos la primera parte: no seas ladrón, no seas ocioso, ¿verdad? Y nos olvidamos precisamente: no seas mentiroso. Pero sabemos todos que esto de no, absolutamente podría significar el basamento de la construcción del gran imperio incaico. Era también un mensaje afirmativo, era un mensaje absolutamente proactivo. Y cuando nosotros decimos que decimos y decían ellos, tienes que ser como el jaguar, que lo vemos pintado en los huacos, o sea, lo tenían presente en su realidad mágica y también social. El jaguar está siempre listo para huir del peligro, superar el peligro, y también tiene la destreza, la habilidad, la agilidad para aprovechar la oportunidad, para tomar la presa que se le presenta. También dice: sé como la serpiente, que igualmente la vemos representada en los huacos, que todos los días ellos lo usaban. La serpiente vive pegada a la tierra, recta en la tierra. ¿Y qué nos dice
esa serpiente? ¿Qué expresa que la serpiente viva siempre pegada a la tierra? El realismo. Tan es así que nosotros decimos con los pies pegados al suelo, para no estar fantaseando, para no estar haciendo saltitos y bailecitos de saltitos, sino muy por el contrario, estar pegado a la realidad, reconocer nuestras capacidades, reconocer nuestras fortalezas y también reconocer nuestras debilidades. Y sé como el cóndor, aquel hermoso, majestuoso animal que vuela en la puna del Perú y que lo vemos tan airoso y desde arriba mira y va en pos de su objetivo. Y es así como, siendo como la serpiente, siendo como el jaguar y siendo como el cóndor, lo que estamos haciendo es conocer nuestras capacidades, es conocer las oportunidades, las amenazas y tener objetivos muy claros, que es el moderno planeamiento estratégico. Y entonces nosotros estamos en la capacidad de hacer un buen plan estratégico, de implementarlo, controlarlo y evaluarlo para salir de la crisis actual del coronavirus. Esto es lo que tenemos que hacer. Reconocer, por tanto, nuestra capacidad, nuestra fuerza y actuar seguramente de manera prudente. Tenemos miedo, sí, pero no llegamos al pánico. Hay miedo, hay pánico cuando nos quedamos prácticamente congelados. Pero cuando el miedo es positivo, qué bien que sea. Cuando por el miedo que nos da enfermarnos y morir por este virus, evidentemente que eso va a significar cumplir con lavarse las manos frecuentemente, cumplir con las disposiciones gubernamentales que nos lleva al aislamiento social, que nos lleva a respetar el toque de queda y no hacer lo contrario, no actuar por pasión, porque estamos en contra del gobierno. Felizmente que la gran mayoría de peruanos, independientemente de su posición ideológica, política o de su condición social o económica, estamos reconociendo que la conducción del gobierno está acorde a las necesidades y objetivos de las peruanas y de los peruanos, que hoy día nos unimos para decir estamos presentes, así como lo han hecho los reservistas y junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas salen a poner orden, igualmente como lo están haciendo los médicos, los enfermeros y enfermeras, las técnicas de salud e incluso los voluntarios de salud. Y esto es lo que se necesita, porque es una muestra de lo que se es y de lo que debe ser la solidaridad. Esta solidaridad, estimados amigos, que es parte de la naturaleza humana, como hemos dicho, que es parte y expresión de la inteligencia, porque cabría decir, como alguna vez dijera Oscar Wilde, si no lo haces por convicción, hazlo por conveniencia. Sí, es cierto, lo hacemos por convicción, lo hacemos por amor y también por conveniencia, porque si no lo hacemos, nos vamos a infectar. Y si esto llega a producir los graves daños, vamos a morir. Porque si bien es cierto que para el 80% de la población será leve, para el 10 o 15 grave, y para ese 5%
muy grave, evidentemente que también pueden haber niños y jóvenes que se infecten y mueran, y habrán también viejos que no mueran. Con nuestro esfuerzo disminuirá la probabilidad de jóvenes, de niños y de mayores que se enfermen y mueran. Este es el mensaje que tenemos nosotros que tomar en cuenta, que la misma crisis nos da, que la misma crisis hace que haya una luz que nos diga que sí podemos actuar con fuerza, que sí podemos actuar con energía, que sí podemos actuar con responsabilidad. Y para esto, naturalmente, tenemos que planificar con esa altísima perspicacia e inteligencia de los incas, siendo como el jaguar, siendo como la serpiente y siendo como el cóndor. Tengámoslo presente y vamos a planificar nuestro accionar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Los efectos o consecuencias negativas de esta crisis de coronavirus tendrá naturalmente un periodo que ojalá sea corto y que gracias a las medidas gubernamentales, gracias a la responsabilidad de los pobladores, puede ser relativamente corta en la duración del tiempo y poco significativa, aunque debería ser mucho menos, en la gravedad de las enfermedades y de la muerte. Pero sí, los efectos, las consecuencias económicas y sociales pueden ser mucho más negativas que las que han sido tanto las anteriores crisis como esta crisis. Si hemos sido capaces de salir, salgamos ahora, pero no para volver o pretender volver a la realidad anterior, que repito, ha sido perversa, ha sido negativa. No digamos en el total de las situaciones, pero sí podemos verla como tenemos una sociedad tan desestructurada, porque sí podemos ver que hay condiciones de pobreza y de miseria en que vive nuestra población, en grandes mayorías, que sí tenemos la situación de que no hay un ingreso suficiente para vivir, que tenemos empresas, como han dicho ellas mismas, que a lo más tienen capacidad de sobrevivencia de 1 o muy pocas de 2 meses. La población, lo vemos día a día, sale a pedir la ayuda del gobierno porque no tienen más de un pequeño grupo, grandes cantidades para vivir el día a día, para dar de comer a sus hijos, porque no hay empleo, porque hay todo un debate muy grande respecto a las AFP, pero que en el fondo el gran problema es la falta de un buen sistema de previsión social. Porque el miedo que se tiene no es tanto que hayan enfermos y que hayan muertos, que ya es un gran problema. El problema es que el sistema de salud sea desbordado y que el sistema de seguridad social absolutamente colapse. Que colapse la economía y evidentemente habrá un gran problema mucho mayor del que hemos tenido hasta ahora. No queremos esa realidad. No queremos esa realidad negativa, adversa, perversa que hemos tenido y que ahora aquellos señores que han dicho frecuentemente que el modelo económico ha triunfado, que el modelo económico ha sido exitoso para la gran mayoría de peruanos y peruanas,
Ellos saben perfectamente que un modelo económico no tiene que ver solo con producción y productividad y rentabilidad. El modelo económico, como la economía misma, tiene que ver con la producción, sí, pero también tiene que ver con la distribución de riqueza, distribución del ingreso. Y entonces, ¿a qué modelo exitoso se están refiriendo cuando las personas tienen hambre, cuando las personas no tienen un buen sistema de salud y ni siquiera acceden al sistema de salud, aunque algunas personas, diríamos, millones de personas han sido inscritas en el SIS, pero no hay los recursos para el SIS? Cuando el Estado tiene que salir de manera absolutamente impensado para dar hasta el 12% del PBI y subsidiar a personas y empresas. Esta es una realidad a la que no queremos volver. Esta es la realidad que no queremos subsista, sino que aprovechando y superando la crisis del coronavirus, nosotros podemos acceder a condiciones mejoras de dignidad. Y entonces debemos hacer preguntas inteligentes, como decir, ¿por qué es que hemos llegado a esta situación? ¿Por qué es que esta crisis no ha hecho sino desnudar la realidad de nuestro país? ¿Por qué hemos sido tan irresponsables en la mayoría de casos frente a las necesidades de grandes grupos de pobladores del Perú? ¿Por qué no hemos sido lo suficientemente claros y objetivos de reconocer nuestra capacidad para hacer frente? ¿Por qué hemos consentido que las autoridades, sean del nivel local, regional o nacional, hayan sido como han sido? Faltas de calidad, faltas de seriedad, faltas de responsabilidad, de eficiencia y de honestidad. ¿Qué es lo que hemos hecho para que como personas individuales y sociales tomemos cuenta a quienes han debido actuar en función a los intereses y objetivos de las grandes mayorías nacionales? ¿Por qué es que hay personas que hasta el presente son tan irresponsables frente a la crisis que estamos viviendo? Realmente tenemos que dar respuestas, pero no respuestas evasivas, no respuestas elusivas, sino que salgan del fondo de nosotros mismos, que nosotros acudamos a la íntima grandeza que tenemos como personas, como peruanos y peruanas, y digamos lo que debemos decir. Reconocer que frente a la gravedad de la crisis no vamos a responder por el pánico paralizante, no vamos a responder por la falta de seriedad y objetividad, no vamos a responder con la falta de solidaridad. Muy por el contrario, con objetividad, con seriedad, con solidaridad, vamos a responder y tener el orgullo de cantar el himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre, porque será así que nuevamente volveremos a estar juntos y vibrar con la fuerza con que lo hicieron aquellos que allá en 1800 llegaron a 1821 y que al celebrar el próximo año el bicentenario de nuestra independencia, realmente seamos una república
ya no solamente adolescente, ya no una república que mira hacia atrás y encuentra que no ha hecho lo suficiente que ha debido hacer, sino que muy por el contrario, es una república de peruanos en búsqueda de la grandeza que es naturalmente la grandeza de vivir con dignidad y con solidaridad. Estimados amigos, en realidad es necesario que no veamos esto que está sucediendo de una manera negativa, de una manera pesimista, tampoco excesivamente optimista, que nos lleve a una realidad y en una especie de euforia indebida, querramos decir que esto por arte de birlibirloque, porque el Estado está dando algunos millones y miles de millones, las empresas van a cambiar de la noche a la mañana, porque vamos a cambiar la situación que tenemos ahora socialmente, el antagonismo de los grupos sociales, que vamos a ser ricos de la noche a la mañana y que la gran diferencia de clases dejarán de existir. No nos olvidemos que la lucha de clases no solamente la hacen los comunistas, sino también los capitalistas. Porque las clases sociales no son una invención de un autor, no nacen del criterio de una persona, sino que estas clases sociales, quienes tienen más y quienes tienen menos, deben ir al encuentro para trabajar en forma conjunta. Vamos a ver en algunas charlas más adelante cómo hay medidas concretas que pueden significar la superación del actual momento, especialmente en lo sanitario, que ya está en camino, sino que también tendremos que buscar la superación y aprovechamiento de la crisis en los aspectos económicos, sociales y políticos. Esta es la charla que quería tener con ustedes, y ojalá que próximamente no solamente se trate de una exposición, sino que podamos conversar, intercambiar ideas, proponer elementos materiales, formas y modelos de superación y aprovechamiento de la crisis en forma conjunta. Muchas gracias y esperamos estar próximamente para seguir tratando de la superación y aprovechamiento de la crisis coronavirus. Muchas gracias.